Bienvenidas, bienvenidos, amiguitos, pocos pero fieles, auditores del Plan Podcast desde Valparaísología, un espacio para la conversación desde Valparaíso sobre temas locales, nacionales, globales. Me acompañan como todas estas ediciones semanales, que ya completamos el número 13, Samuel León de Valparaísología y Boris Culeva. ¿Cómo están, chiquillos? Buen día, Bien. hola. Hola, ¿cómo estás, César? Eso, hablen juntos para que se entienda menos. Esa es la idea de esta parte, enredar al auditor, cosa que se empiece a chorear del chat. Ya, Samuel, hará 1, 2 y 3. 1, 2, 3, Samuel, vamos. Ya, espérate, pero al 1, 2, 3 o al 1, 2, 3 y después. Cuando queremos sincronizarnos no podemos y cuando tratamos de no hacerlo, no sale. Hablando de falta de sincronía, quiero poner el punto antes que se nos acabe el tiempo, porque nos falta tiempo para hablar y venimos medio molestos. Yo por lo menos vengo choreado ya, creo que las autoridades chilenas, sobre todo en el ámbito sanitario, pero en general, las que están a cargo del Estado hoy día están mostrando la hilacha ya de manera infame, leí por ahí el concepto, de manera imperdonable. Yo creo que uno puede perdonar cosas, pero este nivel de irresponsabilidad que se está llegando, ¿no? De transformar la evolución de la pandemia en Chile en responsabilidad absoluta de los ciudadanos que no hacen caso, un poco por ahí va el tono hoy día, y ya la guinda de la torta la pone el ministro de Salud, Mañalich, en la semana en un matinal de Mega, reconociendo, y el tipo dice así como, oye, perdónenme la franqueza, una cosa así, pero me he enfrentado, lo dice así textual, ¿no? Pero en el fondo dice, me vine a dar cuenta ahora que había tanta pobreza y tanto hacinamiento en Santiago, imperdonable. En este momento, en cualquier país decente, este nivel de discurso público no llevaría sino a la renuncia, a la salida de patar en la raja de una autoridad que llega a esos niveles. Pero como estamos en Chile, gobernado por un gobierno zorrón, que creen que porque han vivido en eternos privilegios son mejores que el resto, ¿no? Se han autoconvencido de cómo han vivido y crecido en entornos de privilegio, sus decisiones son las mejores, inapelables, y yo creo que lo que más me chorea es que ahora se va a empezar a instalar la idea de que esto no se podía hacer mejor, que esta hueá era una hueá global, inmanejable, y que poco menos que es mala fortuna, cuando hay evidencia escrita en artículos, en investigaciones chilenas que planteaban que la cagada del colapso del sistema sanitario chileno iba a ocurrir. Y estos locos se hicieron las guaguas, se pusieron a abrir mall, etcétera, y ahora quieren que creamos de que finalmente no es culpa de ellos. No, compadre, responsabilidad absoluta de las autoridades zorronas que tenemos hoy día respecto a lo que viene ahora, y vamos a contar vamos a contar con muertos, con ataúdes, la culpa de las decisiones imperdonables de este gobierno. Perdónenme, vengo choreadísimo. Puta, oye, amiga, cálmate. No, bueno, pues aquí estamos, cuando ya empezamos a hablar de esta weá es criminal ya, pasó de ser una infamia, digamos, una negligencia, y pasó a ser un acto criminal. Oye, sí, encuentro de partida toda la razón, estoy tan indignado como tú, pero aquí en el ámbito local no estamos tan lejos porque precisamente la pandemia, la amenaza de la muerte y todas estas cosas, ¿cierto?, de las que nosotros estamos conscientes, fue ocupada de una forma pero obscena para hacer política en el Consejo esta semana. Cuéntanos, pequeñín, ¿qué pasó ahí? Fue la gran noticia, ¿cierto? Espérame, estos son consejos vía Zoom también. Siempre los consejos municipales se han transmitido online en el stream desde la época de Char, ¿cierto? Perdón, eso iba a decir desde la época de Char, porque fue una cosa que obligamos a colocar, digamos, ¿eh? Vamos a ser transparentes y lo vamos a... Infelizmente, nosotros que... Es muy breve, Boria, infelizmente nosotros que el departamento nuestro de imagen corporativa que estuvo ahí cooperando en eso, les trajimos equipamientos nuevos, tienen equipamientos de primera línea, estuvimos detrás 1 año y medio para conseguir eso, para tener equipamiento tecnológico de primera línea, y ahora eso es lo que están ocupando. Me arrepiento mucho de haber trabajado en hacer eso. Bueno, oye, pero velo como que hiciste una puerta a la transparencia, pues la gente se puede enterar. Sí. No, de eso no me arrepiento, Listo. Bueno, los consejos municipales siempre han sido públicos, puede entrar quien sea. El asunto es que desde esta gestión, además, son transmitidos vía streaming por las cuentas de Facebook de la municipalidad. El asunto es que el 27 de mayo, que fue este miércoles cuando se realizó la sesión del consejo, el punto 2 de la tabla era ver el tema del famoso fraude de la Cormugal. Recuerdan que hubo un concurso trucho, que pusieron operadores políticos, todos afines a la alcaldía, para dejarlo apernados como directores por el famoso traspaso de la municipalización de la educación. Bueno, ese era el punto 2, iban a hacer bolsa a los responsables de eso. Y en el punto 1 de la tabla
hicieron un show televisivo, pero ya vergonzoso. Para dilatar, imagino, lo que se les venía, empezaron a hablar de las políticas de la pandemia respecto al famoso modelo de confinamiento comunitario, que ni siquiera quedó claro tampoco, pero trajeron invitados, así como los matinales. No voy a decir quiénes, ¿cierto? Porque tampoco ando esperando a gente que hemos invitado a este programa, pero hubo un verdadero show televisivo, como cuando invitan al doctor a dar consejos a la gente, porque en un consejo municipal se discuten otro tipo de cosas, ¿cierto? Un instrumento que sirve para una función muy distinta a que se pare un doctor a hacer un programa televisivo y explicarle cosas a los telespectadores. Y más aún, ¿cierto? Tuvieron hasta un despacho en vivo. Como alguien no voy a decir tampoco quién es para no estar pelando, porque no me gusta pelar, ustedes como saben. Alguien del colegio de médicos. Eso ya lo configura, ese dato yo no lo sabía, ese dato ya lo configura como un show. Bueno, pero en la práctica, ¿qué estaban discutiendo? Vamos a lo que interesa. Si toda esta weá... hablando del COVID, hablando del COVID... Pero entiendo que el municipio quería pedir unas lucas ahí para que le aprobaran un presupuesto. No, porque eso fue después, por lo de adelantí, pues esto fue el primer bloque. Show, sensibilicemos a las señoras que nos están viendo, mostrémosles musiquita triste, despacho en vivo y bla, 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 bla. Alargaron 2 horas y media el primer punto, 2 horas y media de consejo, porque el punto que venía después, y que efectivamente fue así, fue una solicitud de los concejales para que dieran cuenta de qué sucedió con el famoso concurso trucho. Pidieron la renuncia de la directora de Educación y del gerente de la Cormugal, porque son los responsables directos del fraude. El alcalde hizo ahí un show en que él se sentía ofendido, pero que fue muy valiente porque apenas lo pillaron, se denunció. Cacha, porque me pillaron, me denuncié y renuncié en vez de no haber hecho la cuestión. Y ahí, después de que le reprocharon haber gastado 50 millones de pesos públicos para pintar gente, y no resultó, pide que le pasen una modificación presupuestaria de 1.300 millones de pesos. No. Ahí dice el consejo, pero ¿cómo nos van a si le acabamos de aprobar una millonada para comprar cajas de mercadería? El gobierno, a través de la Subdere, nos acaba de transferir exactamente 1.300 millones de pesos, que vamos a discutir en la sesión de mañana de comisión especial, en qué se va a gastar, y ahora nos viene a pedir 1.300 millones de pesos más. ¿Para qué es? Y no les quiso decir para qué lo queramos. Como el número de cuenta coincidía con el número de cuenta con el que se contrata gente, efectivamente habían 400 millones, casi un tercio de eso destinado para contratar gente. La acababan de reprochar que gastó 50 millones en acarnar gente y creen que gastaran otro montón más. Puede que sea para contratar gente para el Prodeco, para terminarlo. O sea, y la cuestión fue que el consejo le dijo, ¿por qué no lo vemos mañana? Dijo, no, veámoslos ahora. Y que el COVID, y que ustedes quieren que se muera la gente de COVID, entonces todo el show del primer bloque, 2 horas y media para que se llevara gente, era para que finalmente, ¿cierto?, terminaran haciéndole esta especie de montaje. Hubo solamente 3 concejales que aprobaron el traspaso, que no voy a decir quiénes, pero son... ¿No, por qué son? Bueno, Zuleana, Yuri y Vuskovic, que aquí hay que aludir, ¿cierto?, que la verdad hay que estar a la altura del cargo, o sea, si ser concejal no es cualquier cosa. Son precisamente las personas que cuentan con, quizás están en una situación moral e intelectual que permite que hagan este tipo de concesiones, pero el resto no, porque el resto les decía, pero ¿cómo nos vamos a votar hoy día una cuestión que no sabemos para qué es lo que es, cuando puede perfectamente decirlo mañana, cuando vamos a discutir la otra plata y disputamos todos juntos? Fue un show vergonzoso, con gritos, con insultos, la Zuliana gritaba a cada rato que tenía hambre, y terminó, ¿cierto?, rechazando el consejo. Pero el asunto no terminó ahí, sino que después se vino la venganza municipal, que demostró que todo esto fue un montaje, una funa contra los concejales que no habían querido comprar alimentos para el pueblo chileno de Valparaíso y se está muriendo de hambre. Eso es, compadre. Qué triste, ¿ah? Yo digo, en estas circunstancias, lo último que uno espera son este tipo de situaciones, ¿no? A mí me encantaría ver autoridades concentradísimas en ver cómo le hacemos el quite a la pelada, ¿no? A la calva, que se está asomando por Valparaíso con crudeza. Y bueno, no tengo nada más que agregar, que me da vergüenza ajena, menos mal que no lo vi, porque me habría sido 1 hora y tanto perdida, 3 horas, no sé cuántos tiros también. 5. Mucho, no hay mucho tiempo para tampoco eso, salvo para indignarse más. Y bueno, con lo que ya le contaba yo de cómo veo este panorama nacional, ya autoridades locales haciendo algo
Lo que pasa es que están en el mismo ámbito de esas autoridades nacionales que tanto te indignan a ti, y este show, este sainete de show en el Consejo Porteño es lo mismo. Está dirigido por políticos, y los políticos son seres no creíbles, se disfrazan de lo que se disfracen. En realidad trabajan para sí mismos, para sus camarillas, para que tengan más plata, más sueldo, cambien los autos. Observen los cambios de autos en la Municipalidad del Paraíso. Interesante, un dato material, digamos, cinematográfico. Entonces, por ahí las cosas no van a ir, y a propósito de lo que tú dijiste, Boris, yo logré ver, me llegó, seguramente a todo el mundo le llegó, un mensaje de la presidenta regional de la NEF, de Mabel Zúñiga, que para mí es tal vez el más contundente, el más significador, el que tiene más trascendencia por ser quien es. Habló al fin. ¿Quién? ¿La Mabel? A ver. Sí, pues se ha demorado en hablar, ¿eh? ¿Dices tú? Sí. ¿Y ahí qué dijo? 4 años. Bueno, ¿qué importa si habló antes o después? ¿Qué dijo? No, yo no sabía si no había hablado antes. Lo que pasa es que como vi me llegó también a mí, la Mabel le tiró la cadena a Charby, a su camarilla, y los acusó de lo que son, de que en realidad hacen una puesta en escena, un show, y básicamente decía que se arrepentía profundamente y le iba a pesar el resto de sus días haberlo apoyado en la campaña que lo llevó alcalde, y seguramente ahí entramos muchos vamos a estar completamente arrepentidos de haber creído, pero no había otra oportunidad. El punto es que se aseguró esa camarilla autonomista que llegó ahí, se dedicó, digamos, y por eso que hoy día la Municipalidad del Paraíso es una municipalidad de colonos. Correcto, a mí yo insisto en esto, que son descripciones que más o menos vienen ocurriendo hace un rato ya en términos de la crítica a la gestión actual. Yo diría que a mí lo que me urge de todo esto, que probablemente es un mal endémico de Valparaíso, como lo hemos dicho antes, tener malas autoridades, pero a mí lo que me urge es que hoy día es particularmente dañino tener malas autoridades, ¿no? Si tenemos una autoridad desde el Estado central, que un día dice que son 1000 ventiladores, después dice que son 400, después no eran nada ventiladores, eran apoyo respiratorio. Si el otro dice que son, no sé, tantas cajas, después dicen que el 70%, del 40%, del 30%, o sea, como que ya se instaló, y ahí yo de nuevo hago la autocrítica, o llamo a que hagamos autocrítica como ciudadanos. ¿Cuándo se nos olvidó que las autoridades tenían que decir la verdad? ¿Cuándo se nos olvidó que era exigible que las autoridades no se prestaran para este espectáculo? Mira, voy a hacer solamente un link medio forzado, pero no importa. Ustedes saben que en Minneapolis, en Estados Unidos, ocurrió el homicidio de un afrodescendiente, ¿cierto? Hermano, en una asfixia que le provocó un policía, ya han visto noticias, etcétera. Es un crimen cometido por un paco gringo que tiene hablando al presidente más poderoso del mundo, que tiene hablando a las autoridades, a los fiscales. Yo estuve viendo conferencias de prensa, los locos compungidos, weón, lamentándolo desde adentro lo que pasó. Y acá en Chile, weón, hacen lo que quieren, weón, le sacan ojo a la gente, han muerto todos estos weones, no pasa nada. Pero tengo la sensación de que los gringos, con todo lo malo que tienen, están muy conscientes de que el ciudadano está viendo tele, está escuchando, está... En cambio, en Chile nos quedamos dormidos, nos congelamos, nos quedamos chanchitos, weón, y la autoridad hoy día hacen la weá que se les para la raja a todo nivel, nos mienten, care raja, y no pasa nada. Y eso es lo que a mí me tiene deprimido, porque eso que podría ocurrir en cualquier circunstancia histórica, que probablemente ha ocurrido en la fronda aristocrática, ¿cierto?, que controla Chile desde siempre, hoy día es criminal, porque esa actitud va a generar más muertos. Eso es lo más quiero decir. A nivel nacional y a nivel local. ¿Y quién te dice a ti que no tienen calculado eso? No, claramente, probablemente sí, porque uno podría decir, estos hueones no son tontos en el sentido de que tienen su educación, hueón, han tenido posgrado, hueón, uno podría decir, este hueón no cacha, este hueón, y ahí me cuelgo con Samuel, no lo quería a lo mejor ver tan dramáticamente, pero efectivamente puede ser también, hueón. O sea que, no sé, que los cálculos que hacen a puertas cerradas sean tan siniestros y negativos y oscuros que en el fondo no les queda sino mentir, porque si no es insostenible que sostengan, no sé, pues, bueno, el primer día hoy dice que se van a morir, weón, 100.000 chilenos, y la weá, eso no lo pueden hacer, pues, weón. Aun cuando lo tengan calculado, como decís tú, Samuel. No, es complicado porque aquí en Valparaíso, bueno, acabamos de ver el asunto reciente, y una mala autoridad impacta negativamente en la ciudad, pues no solamente me refiero en términos económicos, de trabajo, sino que hay que ver el estado en que está la ciudad, precisamente cuando, tal como lo vamos a comentar en el bloque siguiente, estamos conmemorando el Día del Patrimonio. Oye, a mí se me ocurrió una cuestión a partir del invitado que tenemos, ¿no? Que sabes que hoy día tenemos un invitado de lujo que después Samuel lo va a
a presentar como corresponde, pero discúlpeme, Boris, a propósito de que vi en internet que hay 400.000 panoramas virtuales, ¿no? Todo esto hoy día es ver cosas por internet, recorridos en 360, etcétera. A mí se me ocurrió hacer, cuando ya la pandemia nos deje salir a la calle, un anti-recorrido patrimonial y recorrer precisamente en los lugares donde se robaron estatuas, donde se robaron placas, donde ocurrieron crímenes contra el patrimonio, incendios intencionales o lo que fuera, y de ese modo que la gente se entere, sí, no porque está viendo el edificio, sino que porque ahí se quemó la weá, por ahí se lo robaron, lo vamos a hacer, y a partir de eso sacudir. ¿Les parece? Cuando salgamos lo vamos a hacer, una producción nuestra, una muy buena idea, y fíjate que seguramente nuestro invitado nos va a hablar de eso, de cómo el año 2003 en adelante empezaron a desaparecer estatuas, y es muy curioso, también me acordé ahora que el 2010 cuando asumió Piñera contrató y trajo como jefe PDI a un personaje que se llama Gilberto Loch, y ese Gilberto Loch era el encargado de los libros históricos de la PDI, los casos históricos de la PDI los tenía él ordenados, él como un historiador de la PDI, y lo trajo, y con ese personaje hicieron un libro con la Municipalidad de Valparaíso para catastrar todas las obras, pero ya se habían robado montones, o sea, lo hicieron después de que se las robaron. Háblanos un poquito, si quieres, no sé si Boris tiene algo más que agregar, pero para que introduzcamos a nuestro invitado de lo que viene después. Boris, ¿algo más que agregar? ¿Panorama local que se viene? Bueno, tengo el listado de actividades culturales de esta semana. Que son miles, pero en Valparaíso, y eso nos va a contar nuestro invitado, no sé si hay muchas razones para celebrar el Día del Patrimonio. Vamos a preguntarle a él. Sí, mejor, ya vamos para allá. El próximo invitado que tenemos es Lautaro Triviño, un hombre que probablemente no tiene parangón en Valparaíso. Ya lo vamos a presentar. Un crack. Ahí vamos a hablar con él. Vamos a la pausa y volvemos a conversar con Lautaro Triviño sobre este Día del Patrimonio Gris. Vamos. Estamos en el capítulo 13 hoy, ¿no? Capítulo 13. 13, número cabalístico. Oye, y hay que recordar que hoy día estamos conmemorando, celebrando, no sé qué se dice en estos casos, el Día del Patrimonio. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Iba a decir que el fin de semana que se supone que se conmemora y se celebra el Día del Patrimonio, y por lo mismo tenemos un invitado a tono con esa jornada y con esa dimensión. Hoy día nos va a acompañar en la conversación, que ya nos está escuchando, Lautaro Triviño. Debe ser Lautaro Triviño el más serio investigador de Valparaíso en la era moderna, el más minucioso, el más asertivo, y por lo mismo el más desconocido, porque no tiene intereses en hacer exhibicionismo, no anda al lado de políticos, no se pone al lado de diputados, no se hace autobombo, no se hace autofiesta, pero probablemente es quien más aporte le ha hecho a un ámbito del patrimonio, al menos material. Ni hablar de la Estatua de la República, que seguramente será tema. César ahí tiene unas ganas tremendas de hablar de eso. Entonces, para nosotros es un privilegio conversar con Lautaro, que además, digámoslo, hace poco sufrió una de las marcas duras que tiene el territorio de Valparaíso, porque un incendio se llevó su casa junto a la de algunos vecinos. También vamos a hablar de eso. Es una casa patrimonial, ciertamente. Lautaro, bienvenido en las circunstancias difíciles que te toca vivir, pero siempre con entusiasmo y dando cátedra. Bienvenido, Lautaro. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Sí, pues aquí medio terremoteado, más que terremoteado, incendiado, pero hay que seguir adelante, ¿no? Así es. Oigan, este Día del Patrimonio, o este año el Día del Patrimonio, va a ser un poco más raro que años anteriores porque estamos en pandemia. Pues recordemos que uno de los atractivos de este día era que se abrían todos los edificios públicos patrimoniales y uno podía entrar a recorrerlos, y este año va a ser únicamente de forma virtual, a través de internet, lo que quizás le quita harto de la experiencia real. Lautaro, ¿en qué está el patrimonio actual en Valparaíso? Porque uno recuerda, no sé, por los tiempos de Castro, que tampoco fue hace mucho, fue hace 3, 4 años atrás, que cuando ocurría algún desastre, algún incendio, cuando rayaban algo, cuando hacían el Dakar, la cosa que hubiera, siempre el patrimonio era un tema importante. Entonces uno estaba culpando a Castro, y no solamente a Castro, sino que también a Paulina Kaplan, que era la directora de gestión patrimonial de ese entonces, de cualquier cosa que ocurriera en Valparaíso. Y me da la impresión de que actualmente la situación en que está la ciudad, yo encuentro que estructuralmente está mucho peor que con Castro. Sin ir más lejos, ¿cierto? El mes pasado tuvimos una seguilla de incendios, prácticamente uno diario,
Y da la sensación de que lo que saben no es el patrimonio. ¿Qué opinas al respecto de la visión actual del patrimonio? Tendría que hacer un poquito de historia. Cuando Valparaíso fue declarado como ciudad patrimonio, no se le tomó el peso. Yo creo desde un principio no hubo la conciencia ni la responsabilidad de aceptar tal cargo. Entonces esto ha sido como una ola de nieve que ha ido de bajar, que ha ido destruyendo patrimonio tanto tangible como intangible. Tenemos patrimonio, qué sé yo, arquitectónico, ferroviario, industrial, que ha ido desapareciendo. Y claro, como dices tú, siempre se le achacaban todos los dardos a Paulina Caplan, porque a mí me consta que mucha gente le llevaba expedientes para dar soluciones de casas que no podían ser tocadas porque estaban en barrios patrimoniales, y resulta que esas carpetas morían en el cajón. Se pensaba de que con la María José Larrondo ya todo iba a cambiar para bien, y seguimos cayendo. Entonces no hay una visión, una responsabilidad del patrimonio tan deteriorado como lo tenemos ahora. Oye, Lautaro, te habla César Pincheira, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, todo un abrazo solidario por la experiencia penca que te tocó vivir en el incendio. Pero ¿sabes qué? Y llevándolo un poco a esa misma situación que enfrentaste, ¿no? ¿En qué pie está hoy día el patrimonio de Valparaíso? La situación que te afectó a ti, como decía Boris, es permanente. O sea, nadie se sorprende de ver un incendio en zonas patrimoniales hoy día en Valparaíso, más bien con cierta resignación, ¿no? Vemos desde lejos el humo, etcétera. ¿Crees tú que un poco lo que tuviste que enfrentar es también reflejo de lo que de una situación que enfrenta la ciudad completa, ¿no? Un cierto abandono en materias patrimoniales? Háblanos un poquito del momento actual, ¿cómo lo ves tú? Es que mira, te voy a hablar desde el punto de vista de la experiencia propia, como dices tú. Acá hay muchas casonas antiguas, típicas de adobe, de calamina, pero eso también va por una parte de los propietarios. O sea, nunca había una preocupación del propietario de mantener bien las casas. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Ya vienen las termitas, la gente hace la autoconstrucción y nos vamos pegando una casa a la otra, y resulta que, como nos pasó a nosotros, no habían cortafuegos. Entonces, cuando la gente quiere, que sea el propietario que sí quiere hacer algo, empieza a encontrar muchas escollas en la municipalidad, que tiene que pedir permiso, que no puede tocar ciertos elementos, que los elementos tienen que ser originales, y al final queda la sensación de que no se siente apoyar a la gente, y el inmueble, por ejemplo, cae en el abandono, porque la persona dice, pucha, no me dan la situación como para invertir tal cual la municipalidad quiere. Y ahí va produciéndose un círculo vicioso, y más que vicioso, tortuoso, que se va deteriorando un inmueble, se va deteriorando consigo la zona, y al final después se transforma en tierra de nadie, o sea, total, y se va perdiendo todo, con incendio, con saqueo, y con casas ocupas, y se va perdiendo. Oye, Lautaro, y con esto termino y le doy la palabra a Samuel. Entonces, no hay muchas razones para celebrar en este Día del Patrimonio, ¿no? El Día del Patrimonio 2020, junto con la pandemia, parece que es uno de los más grises, ¿no?, del último tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que hay razones para celebrar este día o más bien habría que hacer un ejercicio de luto? Yo creo que tendríamos que poner no hay cómo celebrar, y la otra poner la bandera de patrimonio a media asta. No lo encuentro en este momento, por lo menos en Valparaíso, en cuanto a patrimonio, que festejar. Como ves, está todo rayado, edificios emblemáticos incendiados. Pues ya Valparaíso prácticamente es un pueblo fantasma. Yo te podría decir, sin ánimo de ofender, que ya está pareciendo una favela. Se ha perdido el encanto. Mira, de aquí tengo una vista espléndida a Botadero. Yo de aquí percibo colchones, camas americanas, refrigeradores, cocinas, en las que grabo. Entonces eso no veo que pueda tener de patrimonial, pues entonces eso se presta para que se siga destruyendo. Talla para la suba, cero patrimonio que celebrar. Lautaro, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que mis compañeros también. Efectivamente las cosas vienen muy mal. Hay algunas personas entendidas y no tanto que aseguran que la denominación del 2003 UNESCO, el ingreso de la zona a la lista de Patrimonio Mundial Protegido, en realidad fue un despropósito para la ciudad, porque la hizo vivir de inmediato un estado de tensión y trauma que antes no había vivido. Basta recordar solamente que algunas personas en esa época empezaron a denunciar la desaparición
de monumentos públicos, ciertas estatuas que desaparecieron de inmediato, y comenzó una especulación inmobiliaria, pero ahora con esta nueva dimensión de lo patrimonial y un juego sobre esa parte. Y esto obviamente aterriza directamente en la Estatua de la República, porque la Estatua de la República, si no me equivoco, desapareció el año 2003, y tú eres un responsable principal del hallazgo de esa estatua y de los muchos otros elementos que tenía ese empresario alemán. ¿Compartes conmigo esta apreciación? Por supuesto, o sea, tal como dices tú, la especulación inmobiliaria y habitacional se disparó. Entonces, se supone que esto de patrimonio era darle una mano a la ciudad, y al contrario, o sea, todo se hace como mucho más deterioro. Entonces, como una referencia de que la destrucción del patrimonio del país fue más rápida durante el 2013 adelante, o sea, desde que fue declarado como sitio UNESCO. La depredación del patrimonio ha sido mucho más rápida que años anteriores. Si tú te das cuenta, antes no había tanta demolición de edificios antiguos, y ahora, si no es demolición, es incendio que va de la mano. En cuanto a la desaparición de la estatua, claro, efectivamente, esa fue una de las primeras, que se tiene así como mucha noticia, pero varias han desaparecido del Parque Italia. Quiero hacer un alcance que el Parque Italia no estaba lleno de esculturas como la gente piensa. No es así, tenían varias esculturas, otros eran jarrones y otros eran pedestales vacíos solamente. Después de la Estatua de la República se desapareció el medallón de Leopoldo Carvalho, el Duque de Cachía detrás de la Biblioteca Severín, y la lista es muy larga. O sea, no voy a dar la data como para hacerte todo un listado de lo que desapareció en estos 7 años más o menos. En 7 años como que desapareció mucho elemento patrimonial de las plazas Valparaíso. Oye, Lautaro, a nosotros la semana pasada tuvimos de invitado a Hernán Castro Dávila, que él no es ninguna autoridad oficial ni tiene que ver nada, ¿cierto?, con el turismo de forma, digamos, a nivel estatal, ni siquiera pública. Pero él, como tiene un blog de viajes y apuntes, ¿cierto?, y está bastante interesado y motivado por el tema del turismo y de los viajes en Valparaíso, pasa a ser como una voz autorizada, que la semana pasada nos dio hartos como idea o propuesta con la que se podría mejorar el Valparaíso en cuanto al turismo. Da la impresión de que tú también cumples como con un perfil similar, que sin ser parte del oficialismo, sin ser una autoridad oficial, sin estar ocupando un cargo como actualmente se hace, que ni siquiera es por mérito, más que nada, ¿cierto?, por simpatía política o por afinidades, ¿cierto?, de militancia, también eres una voz autorizada. De hecho, fuiste catalogado como héroe por accidente en un diario a raíz del hallazgo de la estatua robada de la República. ¿Tú tienes alguna propuesta o se te ocurre alguna forma o alguna idea o le has planteado a las autoridades o podríamos, ¿cierto?, desde aquí mismo como tribuna hacerlo sobre cómo mejorar la gestión del patrimonio en Valparaíso? Por supuesto, yo tengo una idea, a lo mejor estoy descubriendo la pólvora, pero la oficina de patrimonio no debiera ser municipal, debiera ser un ente público-privado, sin fines de lucro, cosa de que estén todos de la mano, o sea, el sector público y el sector privado estuvieran todos de la mano. Qué sé yo, por ejemplo, ya te voy a inventar, en la misma plaza Rubén Darío donde está la República, que con aportes privados, no sé, de la ley de donaciones, un X empresa, se ponga, qué sé yo, poner baldosa, recuperar el espejo de agua, la poda de los árboles, mejorar justamente toda la vegetación, y así, pues no solamente esa plaza, sino en todo aspecto, los mismos edificios, suponiendo el mercurio, o sea, que se pinten, todo eso. Pero si va a estar solamente en una parte que sea municipal, que cada 4 años va a estar cambiando la administración, no le veo mucho futuro. Oye, Lautaro, ¿crees tú que, porque bueno, tuvimos una pequeña conversación antes de empezar en la grabación, ¿no? Pero se tiende, creo que todos, y con justa razón, tendemos a poner la mirada en la importancia o en el daño que provoca la incompetencia de las autoridades muchas veces, ¿no? Y creo que uno puede ver ahora el tema de la pandemia, etcétera, no quiero para ese lado, ¿no? Pero quiero decir, tendemos siempre a poner ahí el ojo de las responsabilidades, me parece que está bien, es coherente, pero ¿cuánta responsabilidad también le cabe a los porteños en esta dinámica del patrimonio y del cuidado del patrimonio, ¿no? ¿Cuánto de lo que podemos hacer no lo estamos haciendo? ¿Cuánta displicencia ves tú también en esto?
hablemos un poquito, por favor, del rol que nos cabe como hijos del territorio también. Nosotros tenemos el 100% de la responsabilidad también, pues no podemos culpar a quien está en la cabeza de una institución y de cierta ciudad declarada como tal. Nosotros como habitantes también debemos exigirle a las personas que vienen de afuera, no rayen, no ensucien, no tiren la basura. Pero a mí me llama la atención porque yo he visto que los turistas, sobre todo extranjeros, tienen como mucho más cuidado. Salvo excepciones que los han pillado por ahí en otras ciudades rayando. Pero eso no sacamos nada con nosotros a hacer una publicidad, cuida tu ciudad, si eso no se está enseñando desde la cuna. Si hay padres que no son capaces de encaminar a los hijos a tener respeto por su entorno, por su ciudad, por sus habitantes, esto va a ser un cuento de nunca acabar. No sacamos nada con decir, mira, llamarle la atención a alguien si está formado así, si la persona funciona así. Entonces, como porteños, nosotros también somos muy, muy, muy responsables, porque digo que el 100% como tales, no solamente de promover un patrimonio, sino que también de cuidarlo y valorarlo. No de sobrevalorarlo como de repente se cae, que cae también en la especulación patrimonial, sino como habitantes comunes y corrientes, cuidar su ciudad, cuidar su entorno. Claro, Lautaro, efectivamente en un lugar de tanta potencia histórica como Valparaíso, hay una suerte de indefinición respecto a lo que es patrimonio. O mejor dicho, una multiplicidad de definiciones que confunde, porque parece que estamos hablando de lo mismo, pero a veces estamos hablando de cosas diferentes. Y me quiero remitir a una definición que dio este muchacho de Valparaíso que era encargado de ICOMOS, no sé si lo es todavía, de apellido Nordenflich. No me acuerdo el nombre de él, pero no me acuerdo, pero apellido Nordenflich. Él trabajaba en ICOMOS. Y él dijo que el patrimonio hay que entenderlo como un cheque a fecha. Y yo me quedé pensando en ese qué habrá querido decir, y después lo junté con esa frase de que cita un conocido nuestro cuando dice que en un pueblo en España medieval el español le dice, mira, lo moderno en una ciudad es saber vender el pasado. ¿Ah? Entonces Valparaíso da la impresión de que tenía un potencial para garantizarle beneficio a los hijos de su territorio y el territorio mismo en base al patrimonio, pero producto de una suerte de definiciones espurias o mañosas o no claras, termina confundiéndose cualquier cosa y cualquier cosa se puede llamar patrimonial y solamente la palabra patrimonial ya lo bendice de alguna manera, le da un bautizo, pero que nadie sabe para dónde va. Yo sé que fui confuso, pero estoy seguro de que tú vas a ser capaz de ordenar eso. Claro, por supuesto, lo que sucedió cuando hace años Valparaíso, entre comillas, se ganó el título, nunca hubo un plan director, nunca hubo una directiva de decir, mira, esto va a ser patrimonio, esto va a ser semi-patrimonio y esto no lo va a hacer. No tenemos una zona, bueno, se declaró la zona de conservación histórica, todo lo que es parte del plan, y eso llamó a confusión de que la gente pensó que era toda la ciudad patrimonio. Y como damos un momento, cayó en la especulación inmobiliaria y vamos construyendo torres. ¿A qué voy? Que nosotros también como ciudad patrimonio no podemos transformarnos en un museo. También tenemos que darle cabida a la inversión privada. Que si yo, por ejemplo, ya si quieren hacer torres de 20 pisos, que las hagan, pero que haya un sector de Valparaíso que se haga. Estoy hablando yo que sea con buen criterio, porque no tampoco va a llenar todo un sector con moles de 20 o 30 pisos. Entonces lo que tenemos que hacer es conjugar lo antiguo con lo moderno, como se hace en partes de Italia, como se hace en partes de Alemania, que hay avenidas que tú tienes muchos edificios antiguos, bien conservados, y hay otros sectores que están llenos de centros comerciales. Y Valparaíso debería también apostar por eso, hacer como que todo conjugue. No sacamos nada con decir los patrimonios y al final los edificios van a estar cayendo, va a espantar toda la inversión. Entonces, lo de patrimonio va a ser como un cliché. Vamos a ir al patrimonio, pero ¿qué ofrecemos? Edificios en ruinas, plazas mal tenidas. Ahí apunto yo, porque tiene que todo una mezcla de, como te digo, de público-privado, de lo moderno con lo antiguo, de la conservación. Quiero tocar un punto, de, por ejemplo, del daño que se ha hecho con los ascensores de quitarles el diseño antiguo. Y eso ya es antipatrimonial. Sí. Yo apuesto que tengan que cambiar maquinaria porque caen en la obsolencia, pero tienes que conservar el diseño. Si son tan patrimoniales, tienes que seguir conservando el diseño antiguo. Y aquí en Valparaíso en eso se cayeron muy fuerte.
Que bueno, a propósito de que mencionaste lo de los ascensores, porque, claro, una de las críticas del patrimonio es que la gente no sabe lo que es el patrimonio, pues no conoce el patrimonio, y el mismo César nos decía hace un rato que la gente no puede cuidar lo que no conoce, pues. Pero hay un patrimonio que está vivo, porque lo estamos ocupando, que son, por ejemplo, los medios de locomoción, no sé, el trole, los mismos ascensores. Hay edificios patrimoniales que aún tienen un uso y que se están ocupando. Y en ese sentido, cierto, que tengo entendido que tú también tienes una investigación bien profunda y completa sobre la historia de los ascensores. Pues. Acabáis de mencionar de que lamentabais que el diseño no se haya mantenido en la restauración, pero aún quedan montones de ascensores y llevamos décadas con la promesa de que se van a rehabilitar todos los ascensores y cuestiones. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el asunto de los ascensores? ¿Pues realmente se van a algún día, estando nosotros vivos, vamos a poder ver funcionar los ascensores? Todos los que nos quedan, yo que sí, como te diría, están como forzosamente modernizados. Yo espero ya que salgan las últimas licitaciones que quedan, que son de la artillería, la Raín, Mariposa y Florida, pero nos quedaron a medio terminar el Villaseca y Moca. Entonces estamos como remando para el otro lado. Y ahí tenemos el cuento de que todo ese patrimonio se está perdiendo porque después va a venir otra empresa para retomar los trabajos, y va a decir, no, todo esto está mal hecho, y al final todo el encanto se ha perdido. Te voy a poner el ejemplo del caso del ascensor Villaseca, que sacaron toda la estructura de fierro que era remachada y pusieron una soldada. Entonces, ¿cuál es el rol que juega en este momento el Consejo Monumentos Nacionales, que te dice que en la práctica todos los elementos patrimoniales no se deben tocar, se debe conservar el diseño y se deben mantener lo más fiel al original? Y aquí con esta licitación de los ascensores, como digo, me despierta suspicacia porque ¿quién los aprueba? Se supone que el CERVI no puede llegar, el CERVI o el MOB, no sé cuál lo está haciendo, no puede llegar a venir algo porque se supone que está el Consejo de Monumentos Nacionales y ellos aprueban al final. Sí, fíjate que eso es muy interesante porque el Consejo de Monumentos Nacionales, que es el que pone las reglas, las trabas, las cosas, digamos, la filigrana, muchas veces es el que pone obstáculos para los edificios, exigiendo una estampilla, un cuesco de durazno, si no lo puede tocar. Pero, sin embargo, en el caso de los ascensores, como tú dices, parece que eso no corre, a pesar de que el Consejo de Monumentos Nacionales es como la voz autorizada, es como el Vaticano aquí. Solamente ellos pueden decir si se puede ir adelante o no, pero muchos no hacen, parecen más un obstáculo, o parece más una institución que está fuera de tiempo y que en realidad no sincroniza ni ayuda a que el patrimonio material de Valparaíso sea protegido. Claro, porque es que más que burocracia, es una burocracia. Es una burocracia. No ha podido hacer algo porque dicen, no, que si tiene pino oregón, tiene que ponerle pino oregón, si la moldura era de yeso, tiene que ser de yeso. Y ahí vamos haciendo anclas, pues la gente al final se desencanta del tema patrimonial, no quiere invertir, y vamos perdiendo porque como digo, la gente no le pesca ya como la importancia, le pierde el amor. En el caso de los ascensores, a mí, como te digo, me llama la atención que el Consejo de Monumentos Nacionales no haya gritado. Más que nada los ha aprobado, porque supongo que todos van en carpeta. Te voy a poner otro ejemplo. Tiempo atrás, con unos vecinos estábamos haciendo una carpeta para postular a declarar monumento histórico en el ascensor del Hospital Van Buren, La Cruz y Las Cañas. El del Van Buren resultó la Cruz del propietario no quiso y el de Las Cañas lo demolieron, siendo municipal, lo que quedaba en la ascensor que era rescatable. Y cuando yo consulté al Consejo Monumento Nacional, ellos no tenían ni idea que habían demolido el ascensor, todo el trayecto de la estación alta. Y más encima, palabras de ellos, cuando uno presenta una solicitud a Monumento Histórico o Monumento Nacional, él tiene el mismo cargo que si lo fuera. Vale decir, mientras se está administrando la gestión, está protegido. Y aquí la municipalidad, en ese tiempo de Castro, dice llanamente, no sé si por desconocimiento o por desidia, no tuvo nada que ir y demolirlo. No sé cuál es el argumento, pero no tengo idea. Y lo curioso es que después el exalcalde en Qatar, con Paulina Capán, dijeron que la ascensor había sido afectado por un incendio. Ahí yo digo, entonces, en este dime y direte, ¿por qué el Consejo de Monumentos Nacionales no aplica la ley? Porque la ley ya está.
que la gente se me dice, oye, no existe una ley como para sancionar personas. La ley está, pero curiosamente no se aplica. Y ahí vamos perdiendo todos edificios, galerías, que sean todos patrimoniales. Y sin contar que toda la pérdida ferroviaria que también ha sucedido. Oye, Lautaro, al menos de mi parte, un último comentario o pregunta o no sé, provocación para que tú la puedas tomar esto y lo conviertas en un argumento, en algo que nos pueda iluminar. Lo decía Boris porque lo comentamos antes, no se puede cuidar lo que no se conoce. Yo te comentaba antes, le pongo mucha responsabilidad y tú coincidiste conmigo en el rol de los porteños también. Pero dentro de los porteños también están los niños, y yo creo que ahí es típico, ¿cierto?, el futuro, todas estas bolas, pero tengo la sensación yo de que es el único espacio que queda donde poder ser optimista respecto de esto. ¿Crees tú que en las nuevas generaciones de porteños se puede? ¿Y cómo te imagináis que podrían ser esas intervenciones para poder hacer que los niños porteños sean los primeros que cuiden lo que los rodea, ¿no? Que conozcan y a partir de eso cuiden el patrimonio porteño? Yo lo voy a ver desde una cosa práctica. Yo tiempo atrás presenté un proyecto para la municipalidad, pero yo digo estos proyectos así de amigos, ¿no? Que yo lleve una albacea que me ayude. De, por ejemplo, poner una placa en la esquina de Condes con Molina, donde está el cine Condes, está la sala Insomnia, de que pongan una placa ahí, y ahí están unos ríos tranvías. Entonces poner ahí, como te digo, una placa que dijera, mira, por ejemplo, este es el vestigio, los últimos vestigios de la ley tranvía que circuló entre el año tanto y tanto, y este era un recorrido alternativo, un desvío. Entonces la gente se va cultivando de eso, dice, mira, esto está por esta razón. Y más encima en esa esquina se inauguró el servicio de trolebuses, pero ¿quién sabe eso? La gente piensa que el servicio de trolebuses se hizo de la noche a la mañana y no, pues fue un trayecto muy corto. Entonces, ahí también valdría que se pusiera una placa que dijera el día 30 de diciembre, el día 31 de diciembre de 1952, en este lugar se inició el servicio de trolebuses y bla, 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 bla. Y así, mostrando, con placas, con afiches, todos los puntos históricos, para no caer también en la mitología urbana, porque dicen que, por ejemplo, la estatua y la fuente de la Plaza Victoria la trajeron del Perú, igual que Neptuno la Plaza Nial Pinto. Entonces iba derribando mitos, pero no solamente así como te digo en lo físico. En el diario han publicado notas mías de derribando mitos, por ejemplo, el del edificio que le llaman Cousiño, que no es Cousiño, que es Guevara. Y así, entonces, la gente cuando se va cultivando va queriendo más, perdón, para saber lo que es realmente patrimonio, lo que es historia local. Y como digo, desde ahí, o sea, enseñarle a los chiquillos desde pequeños a que se nutran de la historia de Valparaíso. Y los niños a veces son como muy buenos receptores y también emisores de decirle a los mayores, mira, no, mamá, estás equivocado, esto es así, así, porque yo lo leí y lo investigué. Teniendo esa conciencia, nosotros de ahí recién podemos empezar a caminar en cuanto a patrimonio. Sí, oye Lautaro, ahí yo creo que hay un problema grave porque en este transcurso de tiempo, y voy a contar desde el 2003 hasta acá, claramente no he visto a casi nadie que le importe realmente la historia. O sea, les interesa, para decirte solamente un comentario. Esta mañana, mientras hacía desayuno, una radio amiga que escucho en la cocina, muy escuchada en la zona, muy escuchada en Santiago y muy escuchada en Chile, pero que tiene su filial acá, daba informaciones respecto al patrimonio y todos los datos que dio son errados históricamente, con errores históricos. O sea, en otras palabras, imagínate tú que vas a París, por decir cualquier cosa, y te vas al Arco de Triunfo y viene alguien y te empieza a inventar la fecha del Arco de Triunfo. Entonces es impropio, es claramente un país que no le importa la historia y por lo tanto no exige rigurosidad, le da lo mismo. Entonces cualquiera va y dice lo que quiere y ahí entonces sirve para camuflarse y para hacer las cosas al lote. Me enojé un poco, pero es que en realidad este tema es indignante porque hemos visto cómo el patrimonio de Valparaíso se ha perdido y ni hablar de los ascensores. Estaba pensando mientras tú decías eso que hay un tema patrimonial humano en los controladores de ascensores, los que manejaban los ascensores. Ese era un trabajo patrimonial. Sí es cierto que los ascensores partieron con balanza de agua, después fueron a vapor, después fueron eléctricos, etcétera, pero el que manejaba era un cargo también que se perdió porque esto es digitalizado. Claro, además que era subir un ascensor hasta como le digo yo, es un acto de fe. En la historia de los ascensores,
pegar un carril, nunca han habido muertos por el ascensor mismo, o sea, han sido por irresponsabilidad de los pasajeros, en la mayoría de los casos. Pero así que se haya caído un carro y haya muerto alguien, ninguno. Mira, no solamente los ascensores, hay problemas en cuanto a la construcción, entre comillas. El año pasado hice una denuncia al Consejo Monumental Nacional que trolebuses que están dentro del rango monumento histórico están montados a la altura de la Avenida Francia con el borde costero y están sacando piezas. ¿Qué sucede con esto? Tómese razón, comuníquese a las personas indicadas, relacionadas y remita ese informe. Y voy a completar más de un año con la denuncia. Yo te digo que esta denuncia de la restitución de los torres, que son monumentos, vengo como por el 2015. Oye, Lautaro, todavía no veo sanciones. Lautaro, yo creo que tú eres una especie de Quijote peleando contra Molino. Creo que esto va a seguir igual. Ojalá que no dejes de pelear, pero yo creo que no hay solución aquí. Con este tipo de autoridad, en este tipo de territorio tan corrupto, tenemos muy pocas posibilidades, desde mi punto de vista. Cero posibilidades, porque como te digo, desde que se declaró como sitio patrimonio UNESCO, no le tomaron el peso, el alto, el ancho y el fondo. Aquí yo siempre he dicho que el país de que fue declarado ciudad de conservación mundial, se vistió de traje de frac con chala. Muy bien, muy claro. Muchachos, ¿quieren decir algo? Boris. No, me quedó clarísima la postura de Lautaro y creo que la compartimos casi todos. Es algo que cae de perogrullo y cualquier persona que quiera la ciudad realmente debería tenerlo claro, ni siquiera en consideración, sino que claro, de que así es la realidad que estamos viviendo. Solamente cerraría y le quiero agradecer también a Lautaro que nos haya acompañado en esta celebración, anticelebración, digamos, de un antidía del patrimonio en Valparaíso que nos pilla en un momento muy complicado. Sobre todo te quiero agradecer, Lautaro, la pega que hay hecho todos estos años y que podáis compartir con nosotros aquí, pese a que hace poquito enfrentaste este incendio, ¿cierto? Todo mal, digamos, es como que la realidad se encarga de charchetearnos acá en Valparaíso cada cierto tiempo en la cara, pero también quiero destacar tu condición de porteño resiliente, que va para adelante, pese a que nadie, como decía Samuel, se toma en serio estos temas. Siempre es muy necesario que existan personas como Lautaro Triviño que, pese a todo, insistan, y yo estoy seguro, yo trato de ser optimista siempre. Lo que tú estás sembrando, Lautaro, en todo tu trabajo, en algún momento tiene que florecer, y las generaciones de porteños, a lo mejor, como decía Boris, no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Pero yo confío que toda la pega que tú has hecho dentro de estos años, en algún momento tiene que rendir el fruto que merece, y eso va a redundar en un mejor Valparaíso. Te agradezco mucho el tiempo, Lautaro. No sé si quieres cerrar con un par de comentarios. Yo voy a hacer como una acotación un poco irónica, sarcástica de humor negro. Curiosamente, dos colegas míos, colegas entre comillas, que Archibaldo Pegarta y Luis Álvarez, también han perdido colecciones de libros en incendio. Parece que Valparaíso no quiere nada con los investigadores. No, pero los porteños sí queremos y tenemos agradecimiento, al menos yo valoro mucho el trabajo. Este proyecto del plan tiene que ver también con una raíz histórica, con valparaísología, etcétera. Así es que, no sé si Samuel, ¿alguien quiere hacer? Estoy viendo acá una... No, solamente gracias, Lautaro, mucha fuerza, continúa ese trabajo. Sin duda que algún minuto va a dar fruto. Vale, se agradece. Gracias a todos. Adiós. Y, oye, me pareció súper bueno lo que nos contó Lautaro, porque da como gusto tener invitados así, porque ¿cachai? Que no es una autoridad hablando, no es un sermón desde arriba, sino que es una persona que deberíamos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos están escuchando, cualquiera de los tres que nos están escuchando, quien esté así de interesado por el patrimonio y así de defensor del patrimonio. Pues no sé qué piensan ustedes, me pareció la conversación, pero buenísimo. Yo creo que si todos fuéramos un poquito más Lautaros Triviños, Valparaíso estaría en otro lugar, estaría en otra situación y en otra realidad.
Él le ha dedicado tiempo, ganas, energía, ¿no? Se le ha ido, probablemente ha entregado su misión en esta vida, el rescate patrimonial de Valparaíso. Y de nuevo quiero poner para cerrar, digamos, esta parte, mirémonos al espejo, autocritiquémonos, ya que probablemente hablar con la autoridad, tratar de convencerla, están en otra dinámica ellos de administración del poder y otra conversación. Somos los porteños, lo dijo el territorio, los que tenemos que hacernos cargo de lo que tenemos alrededor y conocerlo, y a partir de eso cuidarlo. Yo creo que ese es el mensaje que yo quisiera dejar aquí. No esperemos nada de ninguna otra persona que no sea nosotros mismos, para tratar de conocer lo que nos rodea, y a partir de solamente sabiendo lo que nos rodea, tener la esperanza de que lo podamos cuidar en el futuro con los cabros chicos. Samuel. Por último, barra la vereda. Por último. Oye, Bueno. Lo que Lautaro no nos dijo, pero que nosotros lo sabemos, es que producto de este gran drama, con caracteres de tragedia que le tocó vivir, quemando con la quema de su casa y la de sus vecinos, Lautaro perdió mucho material, salvó mucho también, pero quedó en esa posición absolutamente desmerecida, incómoda, que genera un cuadro de esa naturaleza, y por lo mismo se armó una especie de triviñotón que articularon sus amigos, la gente que lo reconoce, etcétera. Y esa triviñotón, la manera más sencilla que tiene para todos los que quieran cooperar con ayudarse a recuperar a Lautaro, decanta en una cuenta RUT, que es su cuenta RUT personal, donde cualquiera que quiera anónimamente, o si quiere poner su nombre ahí, puede depositar y así ayudar a este hombre a su trabajo y a su archivo, ¿no?, que está en reconstrucción. La cuenta de esa triviñotón, Banco Estado, es 10.226.210-7, ahora de letrero de A1, 10226-210-7, Lautaro Triví. Voy a ponerse, pues, todo sirve. Creo yo que podemos llevar en esta acción de apoyar a Lautaro, que realmente, ustedes, bueno, es un Quijote, como dijo Samuel, ¿no? Quijote del patrimonio. Azótense ahí, pues dejen caer unas lucas, todo sirve. En la situación que está hoy día Lautaro, cualquier ayuda es una ayuda bienvenida, le va a permitir ponerse de pie y va a permitir que proyecte su trabajo también al futuro. No podemos perdernos a Lautaro, todavía tiene hartos años de carrete como para seguir aportando a la ciudad. Y sin duda que sería una excelente manera de celebrar el Día del Patrimonio. Vamos poniendo ahí que este señor vaya que ha defendido el patrimonio de Valparaíso. Oye, y yo quiero dejar a todos nuestros auditores invitados al próximo capítulo del Plan Podcast, que sería el número 14, que vamos a tener un invitado que aún no tenemos idea quién es. Para terminar, una canción que en realidad es un paseo, una vuelta por el Valparaíso antiguo, del disco Valparaíso Patrimonio Musical 1866-1916, una zamacueca de Federico Guzmán, que hacia el siglo XIX era una estrella pop del piano chileno. El Plan Podcast es una producción de la agencia periodística huelladigital.cl, La Cuenca News y valparaísología.cl.